Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. En mi lugar tomaste yo y vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. En mi lugar tomaste yo y vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, te quiero a ti.
nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Qué increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Familia, amigos, un privilegio volver a estar con ustedes a través de esta transmisión y pues con el deseo de que verdaderamente Dios hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, que sea Él el que impacte nuestro ser, nuestro corazón y que podamos hacer las cosas que Él quiere y a la manera como Él desea. Hemos estado hablando sobre pues cuál es nuestra responsabilidad en este tiempo, en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial y comentábamos que nuestra lucha pues no es contra las personas de carne y hueso, que nuestras armas no son las usuales, las terrenales, las carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y que una de nuestras responsabilidades es seguir confiando en Dios y orar y orar y orar. Sin embargo, comentábamos también que, bueno, desgraciadamente no nos hemos ocupado tanto en el enseñar a orar y a veces siento yo que es por compasión, misericordia, a lo mejor es un error y decimos, bueno, con que la gente ore pues ya es ganancia, ¿no? Pero no nos atrevemos a corregir a la gente. Yo he estado viendo cómo al paso de los años escuchamos a personas que están orando de una forma incorrecta y no les instruimos, no les corregimos. A lo mejor nos da miedo ofenderlos, a lo mejor nos da miedo que se vayan a sentir, se alejen del Señor, pero no hemos hecho lo correcto y yo creo que es importante que aprendamos a orar correctamente y mencionábamos que uno de los requisitos fundamentales pues es conocer la palabra de Dios, porque cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, tenemos la certeza, tenemos la seguridad que Dios nos concede lo que hemos pedido, porque es algo conforme a su plan, conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Sin embargo, pues yo creo que necesitamos también entender que el deseo de Dios es que nosotros verdaderamente aprendamos a orar y cómo utilizar este recurso tan importante que es la oración en esta situación en donde hay ciertas confusiones de que si hacemos o si no hacemos, si obedecemos o no obedecemos. Estaba viendo que en los Estados Unidos ya hay cierta situación en la que una congregación que se negó a hacer lo que el gobernador dice, pues creo que ya hay una demanda en contra de esta persona que está al frente de esta congregación. Y nosotros tenemos que aprender a orar y entender que el deseo de Dios es que oremos y a la manera de Jesús. Finalmente, el Señor Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, él decía, no se haga las cosas como yo quiero, sino como tú deseas. Y yo creo que es la intención de nuestra oración, es el entender, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Así que yo recuerdo cómo en
Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el primer verso, cuando el Señor regresa de orar, uno de los discípulos se acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y yo recuerdo la transmisión pasada comentábamos algunos conceptos, algunas frases de hombres de fe en relación a lo que opinaban de la oración, y quiero recordar la frase de Carlos Spurgeon, que era conocido como el príncipe de los predicadores, y él decía: yo prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 hombres a predicar. Y fíjense, por ejemplo, en el caso de los discípulos, cuando en Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos no se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a predicar. No se acercaron y dijeron: Señor, enséñanos a sanar. No se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a hacer tal o cual cosa. Sabiamente dijeron: enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque yo creo, en lo personal, que los discípulos veían que el Señor se apartaba a solas y oraba. Y esto lo hacía constantemente, y lo hacía en las mañanas antes de salir el sol, o durante el día, o en la noche. Es decir, la vida de Jesús era una vida de oración. Y él oraba, pero los discípulos no escuchaban cómo oraba. Y ellos dijeron: ¿cómo orará? Porque cuando veían que terminaba de orar, me imagino que veían la presencia del Padre sobre la vida del Señor Jesús. Y después veían milagros y milagros y milagros y milagros. Y entonces dijeron: wow, necesitamos aprender a orar a la manera de Jesús. Y eso es lo que yo quisiera llamar su atención en este día, en esta transmisión, de la importancia de aprender a orar como Jesús. Orar a la manera de Jesús. Y yo quisiera simplemente, a manera de entender el contexto en el que estaban los discípulos, cómo la oración para todos los discípulos de Jesucristo en esa época eran judíos. Y el pueblo judío pues era el pueblo escogido por Dios, y para ellos era algo normal, era algo típico, era algo común, era algo, vamos a decir, cotidiano, el orar. Y como judíos, bueno, pues ellos tienen muchas tradiciones, pero una de esas era orar 1 hora, por lo menos. Y yo creo que ellos sabían orar. Pero cuando este discípulo se acerca al Señor, le dice: Señor, enséñanos a orar. Yo no creo que no supieran orar, sino que lo que querían hacer o lo que querían saber es: enséñanos a orar, pero como tú oras. ¿Por qué? Porque vemos resultados, porque vemos milagros, porque vemos maravillas, porque vemos prodigios. Y ellos querían aprender a orar a la manera de Jesús. Y la oración es algo tan sencillo, pero es algo tan fácil de olvidar. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado que a veces llega uno con hambre y se te olvida hasta dar las gracias, ¿no? Ya luego les digo, pues ahora sí que cuando terminamos de comer, y Señor, bendice estos alimentos donde quiera que estén, porque es algo tan sencillo que a veces se nos pasa a orar. Yo, por ejemplo, salgo mucho a carretera, y en 2 de las ocasiones que se me olvidó orar al salir a carretera, las 2 veces tuve problemas en el camino. Por eso para mí es algo vital salir a carretera y orar y poner pues el viaje en manos de Dios, sabiendo que Él cuida nuestro salir y nuestro entrar, y que el orar a veces es tan sencillo que se nos olvida. Y sin embargo, fíjese, otra de las cosas que
de alguna manera la oración se ha tergiversado, se ha pervertido y se ha vuelto religiosa. Si usted se da cuenta, en todas las religiones del mundo se ora. Y la oración se ha visto como algo religioso. ¿Por qué? Porque todas las religiones del mundo se ora. En todas las religiones. Yo digo que todo lo que Dios crea, el diablo lo pervierte y ha pervertido también la oración. Entonces, dentro de la cultura judía, el orar era algo común, era algo usual, algo cotidiano, y sabemos que era parte fundamental la oración en la familia judía. Los padres enseñaban a los hijos desde muy temprana edad, enseñaban a orar. Y por eso nos atrevemos a decir que los discípulos de Jesús sí sabían orar, pero ellos querían aprender cómo oraba Jesús. Y hay una tradición dentro del pueblo judío, sobre todo de los judíos ortodoxos, que ellos le llaman la hitbodedut. La hitbodedut es un término para mencionar el estar en aislamiento con alguien. Así que, de alguna manera, conforme a las tradiciones de la época, los discípulos no es que no supieran orar, sino que ellos querían aprender cómo hacía su hitbodedut el Señor Jesús, que se conoce también como la meditación judía. Y pues obviamente Jesús, como buen judío, oraba diariamente antes de que saliera el sol, lo hacía a solas, lo hacía en la noche, lo hacía durante el día. Y este tipo de oración en la que él se apartaba y estaba a solas se le llamaba la hitbodedut. Esta palabra también se traduce como aislamiento, estar a solas con alguien más. Es el arte de platicar a solas con el Creador, y también, decíamos, se le conoce como la meditación judía. El Señor Jesús siempre se apartaba. Nosotros somos muy de véngase, vamos a orar y nos reunimos y está bien. Pero el Señor Jesús, algo vital, fundamental en él, es que siempre se apartaba para orar. ¿Por qué? Porque la oración debe de ser algo íntimo. Y el consejo de él, pues bueno, lo vemos en Mateo 6, en el verso 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que una de las principales formas o maneras de orar del Señor Jesús era a solas. Era en lo secreto. Por eso los discípulos no sabían. Cuando los invitó a orar, que se llevó a varios de sus discípulos, de repente les dice: quédense aquí, y él se fue aparte. Dice la escritura que como a un tiro de piedra, y él se fue y se arrodilló y empezó a orar. Entonces ellos sí sabían orar, pero lo que querían era aprender a orar a la manera de Jesús. Esto es lo que realmente querían los discípulos: orar como Jesús. Y yo creo que esto debe de motivarnos a nosotros a aprender a orar como Jesús. El Señor oraba y habían respuestas a sus oraciones, y habían milagros, y habían maravillas, y había prodigios. Y en este tiempo yo creo que necesitamos empezar a aprender. Si no lo hemos sabido, aprendámoslo. No es tarde para aprender a orar. Mire, en este tiempo, cuánta necesidad hay de que se levanten hombres de fe, de oración, para orar por los enfermos. En este tiempo es cuando hacen falta las ¿cómo se le llaman? No iba a decir brigadas, pero no, eso es en el mundo. Las campañas de sanidad. Yo no he escuchado ni una sola. Será porque se nos prohibió reunirnos en lo público, pero la Escritura dice: en lo secreto. Vayamos a lo secreto y clamemos a Dios por la sanidad, por la salvación de la gente que no conoce del Señor y está en peligro de muerte por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial.
Yo creo que estamos en una situación en la que es una oportunidad para ver la gloria de Dios, para ver los milagros de Dios. Me mandaron un video de una cárcel en Colombia donde descubrieron algo muy sencillo, muy natural, que curó a más de 900 presos en Colombia, en una cárcel colombiana. Y luego otra cárcel empezó a seguir el ejemplo. ¿Por qué? Porque habían más de 900 personas infectadas con COVID. Y a alguien se le ocurrió el tomar el té de moringa con piloncillo y limón, y la gente se curó. Y ellos le llaman un milagro de Dios. Pero lo más asombroso es que los mismos internos, las mismas personas que hicieron esto, creo que todo empezó por un custodio que se enfermó y empezó a hacer esto, y el milagro que ellos llaman, porque se lo atribuyen a Dios, de que siempre había problemas entre los custodios y los internos, y esto los unió y se empezaron a ayudar, y por primera vez no hay problemas entre los custodios y los internos, y hay una relación hermosa, pues, entre los custodios y los internos, y le llamaron, este es el milagro que Dios permitió, que Dios provocó, porque todas las cosas cooperan a bien para quienes aman al Señor. Y yo creo que estamos en la oportunidad de que, pues, aprendamos y que esta situación, por difícil que sea, decirle, Señor, ¿de qué manera la podemos usar para provecho? Porque todas las cosas, aún esto, debe de cooperar para un bien. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Así que yo creo que una de las cosas que necesitamos entender es que el Señor Jesús siempre se apartaba y oraba en lo secreto. Así que ni siquiera tenemos que hacerlo en lo público, pero sí es importante que nosotros reconozcamos que el Señor Jesús, como judío, tenía algunas tradiciones. Los judíos consideran que incluso este tipo de relación, este tipo de orar a solas, es lo único que puede dar sentido a la vida. E incluso ellos consideran que una persona que no puede tener este tipo de relación en el que se ora diariamente por lo menos 1 hora, no puede llegar a ser un verdadero hombre hasta que aprenda a orar por lo menos 1 hora dentro del pueblo judío y sobre todo de los ortodoxos. El Señor Jesús simplemente lo hacía de una forma cotidiana, que después empezó a ser una costumbre, el orar 1 hora. Orar 1 hora como una tradición. Orar en lo secreto, que era un consejo del Señor, también se llegó a ser una tradición. Lavarse las manos para comer el pan también se llegó a ser una tradición. La circuncisión al 8º día también, que era un mandato, y también se convirtió en una tradición. El tocar la mezuzá al entrar a sus hogares también era una tradición. Escribir en la tierra, que también lo vemos en las escrituras, también era una tradición. Y orar a solas en un lugar desierto, que no hubiera gente, también se llegó a convertir en una tradición. Y nosotros vemos que esto era parte de la tradición judía, y que el Señor Jesús, como judío, pues también tenía esta tradición, el orar a solas, pero él tenía una base, un fundamento. No nada más era una tradición, sino era una vida de oración. Su vida era una vida de oración. En Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. No se llevó a 3-4 gentes, no, fue solo, y era muy temprano, era de mañana, todavía estaba oscuro, y se fue a solas a orar. En Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo otra vez y estaba orando.
Vemos que se fue muy temprano, después de que atendió a la multitud, se fue otra vez a orar. Y en Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Así que nosotros vemos cómo el Señor Jesús desde muy temprano, después de sus actividades cotidianas y después todavía en la noche, seguía orando. Y esto nos habla de una vida de oración. No era la oración como una costumbre, no era la oración como algo tradicional, sino que él rompió con todo esto y la oración era algo vital en su vida. Él tenía una vida de oración. En Lucas 22, del verso 39 al 42, en la versión del lenguaje actual, dice: Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron y cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Y Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así que nosotros vemos cómo el Señor Jesús tenía una vida de oración y si verdaderamente Jesús es nuestro ejemplo a seguir, pues tenemos que seguir ese ejemplo, establecer en nosotros una vida de oración, no orar simplemente porque pues estamos en problemas, ¿no? Leíamos uno de los conceptos de un hombre que dijo: si tú oras solo cuando tienes problemas, estás en problemas. A veces hacemos oraciones urgentes, ¿no? O levantamos cadenas de oración por algo urgente, pero no debe de ser la oración como algo urgente, sino como algo vital. Que la oración sea parte fundamental en nuestras vidas. Y yo creo que estamos a tiempo. Hace años yo leí de una encuesta que se hizo en los Estados Unidos, y se hizo una encuesta únicamente a pastores, y se les preguntó que honestamente cuánto tiempo oraban al día. No recuerdo el número de personas que se entrevistaron, pastores norteamericanos, y el promedio fue 5 minutos al día. Y si nosotros pensamos, si los pastores oran 5 minutos al día, ¿cuánto orará la gente que se congrega? Y yo creo que ahí es donde nosotros necesitamos entender que hemos fallado a Dios en oración, y necesitamos pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname por no orar, perdóname porque conocer el bien y no hacerlo también es pecado. Y decirle: Señor, perdónanos, pero impúlsanos a través de tu Espíritu a orar, y que nosotros tomemos la decisión de orar, porque es una decisión nuestra el orar. Dios no nos va a parar, aunque a veces decimos: Dios me paró a orar, pero pues bueno, uno toma la decisión de pararse o no. La decisión es nuestra. Así que si Jesús es nuestro ejemplo a seguir, sigamos este ejemplo de establecer en nosotros una vida de oración y pedirle a Dios que nos ayude a establecer esa vida de oración en nosotros. Y finalmente, pues considerar, los discípulos sí sabían orar, pero ellos anhelaban algo: orar como Jesús, orar a la manera de Jesús. Y yo quiero invitarle a que usted que nos está escuchando, que nos sigue en estas transmisiones, que tomemos esa decisión de establecer una vida de oración, no solamente un ratito, como el Señor Jesús lo hacía, en la mañana muy temprano, después de nuestras actividades o antes de nuestras actividades o dentro de nuestras actividades, y al terminar el día, orar y orar y orar y orar. Por eso el Señor nos exhorta: oren sin cesar, a tiempo y a destiempo, en cualquier momento y en cualquier situación, porque Dios es bueno en todo tiempo. Así que yo le animo a que de verdad
aprendamos a establecer esta vida de oración y que en este tiempo estemos orando. Hay muchas necesidades por las cuales orar. Orar por la gente que está enferma, orar por los médicos, por las doctoras, las enfermeras, enfermeros, camilleros, anestesistas, por toda la gente que está en el sector salud. Orar por nuestras familias. Cuántas personas han perdido el trabajo, no tienen trabajo, los corrieron, no los indemnizaron correctamente. Orar por nuestras autoridades para que hagan lo correcto, que Dios les dé la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Orar porque nuestro país sea un país próspero. Tenemos todo para ser una potencia mundial, tenemos todo, y si tenemos a Dios, podemos ser una potencia mundial. Y yo creo que Dios va a levantar a México como una potencia mundial. Estoy convencido en mi corazón. Yo sé que es una realidad. Y podemos orar por tantas cosas, por nuestra casa, por nuestra familia. ¿Cuántos familiares nuestros no conocen del Señor? Han oído hablar del Señor, pero no han experimentado una nueva vida en Cristo. Orar por todo eso. Y usted que nos acompaña por primera vez, yo le invito a que haga una oración en lo íntimo, en lo secreto de su hogar, y que pueda decirle a Dios: Padre, perdona todos los pecados que yo he cometido, y en este día yo quiero reconocer el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo creo en mi corazón que tú lo enviaste a morir por mis pecados, y acepto ese sacrificio, y hoy abro mi corazón para recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y que verdaderamente haga esta oración de corazón y usted pueda experimentar una nueva vida en Cristo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Y no se olvide de orar, orar, orar y orar y orar sin cesar. Que Dios los bendiga a todos.